bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes. Esto se llama Palabras que Transforman Podcast y estamos entonces ubicados desde Chile, Catherine Marval, y desde Venezuela, Alfredo Sira, y yo desde Argentina. Hoy vamos a conversar una palabra que de verdad, como hemos comentado fuera del aire, es bastante interesante, bastante densa. Vamos a hablar sobre el carácter. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo, por la invitación como todas las semanas. Es un gusto, como siempre, estar compartiendo y hablando con todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Así. Bienvenida, Catherine. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, la palabra carácter, bueno, como con muchas de las cosas que tienen que ver con la personalidad misma, la palabra carácter suele malinterpretarse, ¿no? Porque el carácter claro, es una de las partes de la personalidad, pero no es la personalidad. Bueno, porque todas las personas, y esto es lo que también trata de tener presentes 5 visiones, con palabras que transforman, son también tener la precisión de las palabras y sus significados y la influencia en nuestra vida. Por ejemplo, la palabra carácter está a veces mal interpretada, o no interpretada, no mal interpretada, no interpretada correctamente, y por supuesto, uno no puede mejorar ni trabajar en algo que realmente no conoce. Uno cree que una cosa es una cosa y si es otra, está trabajando en el sentido que no es. El carácter forma parte de la personalidad, pero no la es. La personalidad la forman dos aspectos fundamentales: el temperamento y el carácter. El temperamento es con lo que nacemos. Con el temperamento se nace. Y hay varios tipos de temperamentos, según los psicólogos, y en eso no vamos a entrar porque no es nuestra área de trabajo específica. Pero hay varios tipos de temperamento y eso es la parte biológica. Desde el punto de vista biológico es cómo se reacciona ante un estímulo externo. Y el temperamento es biológico. Bien, nacemos con él. El carácter es lo que nosotros aportamos a ese temperamento para suavizarlo o matizarlo o controlar nuestro andar por la vida y nuestras reacciones ante la vida. ¿Tendría que ver eso con las acciones? Sí, que anteriormente habíamos utilizado la palabra resiliencia. Tiene relación directa. Por ejemplo, las personas suelen decir que cuando son explosivas de manera violenta, yo tengo mi carácter. Bueno, eso es un carácter. El carácter no es bueno ni malo, solamente hay varios tipos de carácter. La persona que de repente es el carácter afable, en Venezuela decimos que para este medio pendejo. Bueno, pendejo en Venezuela significa que ser medianamente tonto o débil de carácter. O débil. No, son caracteres diferentes. Nadie es pendejo ni nadie tiene un carácter fuerte ni débil. Son caracteres diferentes. No, incluso. Entonces, siempre decimos, tengo un carácter fuerte. No, lo que tienes es un mal carácter, un carácter colérico. Eso no. Yo tengo mi carácter, claro, todos tenemos un carácter, pero solo son todos diferentes unos de otros. Lo que inunda a la gente con la confusión es con el temperamento. Un temperamento desbocado, un temperamento colérico desbocado, hace una persona muy agresiva. Y entonces la gente dice, tengo mi carácter. No, lo que tienes es un temperamento descontrolado porque te falta carácter. El carácter controla el temperamento y no al revés. Pues entonces eso me recuerda una conversación que tuve con una amiga que recientemente fue mamá, hace casi 2 años, ¿no? Entonces el niño tiene 1 año y medio y es un niño que tiene una personalidad, como tú acabas de decir, o sea, que está compuesta por 2 partes y la personalidad es desafiante. El niño es fuerte. Entonces la mamá me dice, la gente cree que es culpa mía, que yo lo tengo mal criado o que no le pongo carácter, y volvemos a utilizar la palabra que, como tú bien dices, es mal utilizada. Pero es que él nació así. Esa es su personalidad. Lo único que yo puedo hacer es tratar de guiarlo para que él pueda controlar ese carácter, que según tus palabras sería el temperamento. Ajá. Y ella me decía, pero está muy chiquito para yo darle las herramientas para que él pueda controlarlo. Fíjate, lo que sucede es que lo que tiene el niño es un temperamento colérico. Hay 4 tipos de temperamento y 8 tipos de carácter. Eso está clasificado incluso psicológicamente. Está clasificado desde los griegos. Desde los griegos está clasificado eso. El niño lo que tiene es un temperamento colérico. Eso no es ni malo ni bueno. Hay temperamentos diferentes. Y biológicamente todos nacemos con un temperamento. Un temperamento que nos va a ayudar. El temperamento realmente es la electricidad que nos hace movernos en la vida. Todo el mundo nace con un poquito de electricidad, pero electricidad diferente. Uno 12 voltios, uno 9 voltios, 8, 9 voltios. Ese es el temperamento. El niño no tiene personalidad todavía. El niño lo que tiene es un temperamento ni fuerte ni nada. Un temperamento colérico que puede ser moldeado a través del carácter. Y el carácter es lo que aportamos nosotros a través de la cultura. A través de la cultura, las acciones, las palabras, las enseñanzas, los ejemplos. Ese tipo de cosas son las que entran en el ser humano y ayudan a formar la personalidad. Porque una persona que vive solamente en temperamento
va a tener muchos problemas porque no tiene carácter, no ha formado Claro. un carácter. El carácter se forma continuamente. Incluso los adultos que tenemos problemas de temperamento podemos formar un carácter para controlar nuestro temperamento. Temperamento que sea colérico o que sea apático. Hay temperamentos apáticos, gente que no quiere nada, que está aplastada, que es depresiva. Eso es una forma de temperamento. Y entonces ese carácter también puede ser tratado a través de desarrollar un carácter. Y el carácter se desarrolla a través de valores, acciones, palabras, enseñanzas, cultura, este tipo de cosas. El niño no tiene personalidad todavía, lo que tiene es temperamento puro y hay que formarle un carácter. Ahí sí puede ayudar la madre. Oigan, chicos, por demás está bien, bien buena la explicación que hiciste, Alfredo, y la diferenciación entre carácter y temperamento. Sin embargo, la línea es como muy delgada, ¿no? Por un tema también de cómo Muy hemos delgada, venido muy delgada. entendiendo una con el nombre de la otra y viceversa. Entonces, como para poder diferenciarla, para poder entonces saber en cuál de las dos estamos ubicados y cuál de las dos podemos trabajar, ¿habría alguna manera más precisa de identificarlos, quizás con algún ejemplo? Es decir, carácter empieza a partir de tal punto y temperamento a partir de tal punto. ¿Podríamos hacer esa Sí, identificación? claro, el temperamento es una base biológica para la personalidad. Es una base biológica. Sobre esa base biológica se construye el carácter. El temperamento es la base biológica con la que se nace. Sobre esa base biológica se construye a través de acciones de modelo, de enseñanza, de cultura, de educación, de una modelación, se construye un carácter. Ambas hacen la personalidad. La personalidad debe estar, entonces, el carácter debe ser formado en base a que no domine el temperamento netamente, y por otro lado, el temperamento hace que tengas la motivación para que no te domine solamente el carácter, porque en el carácter tú vas incluyendo creencias. Y si te meten creencias que te pueden incluso inmovilizar, te hace falta un poco de temperamento para no caigas en la inacción o en la depresión. Se complementan realmente. No se puede vivir siendo totalmente temperamental porque es una vida muy natural y biológicamente, socialmente inadecuada. Ni se puede vivir netamente forjado en el carácter y en el intelecto porque pierdes la espontaneidad y la chispa que necesitas para emprender todas tus acciones. ¿Cuándo se empieza a diferenciar? El niño hasta los 5, 6, hasta los 7 años, full temperamento. Y en base a eso, luego 5, 7 años, full temperamento. Gobierna su temperamento, pero es que ¿qué tanto ha vivido para formar un carácter? No ha tenido tiempo de ir desarrollando nada. A los 5 años ya tiene relación social porque va al colegio, empieza a leer las letras y empieza a incorporar a su temperamento y a su mente aspectos que forman parte del carácter y va creando su personalidad. Por eso que es muy importante de los 5 años la personalidad del niño, porque ahí se forma toda una base más o menos completa. No, yo quería retomar lo que él dijo para ver si lo entendí bien. O sea, diríamos Vale. entonces que el temperamento es como yo me siento frente a una situación y el carácter es como yo reacciono frente a esa situación. Sí, desde el temperamento también puedes reaccionar, pero el temperamento no va a medir nada. Mientras que el carácter te va a dar un filtro. Sí, el que te reacciona con temperamento puro no tiene filtro. Entonces, por eso que la gente de temperamento hosco o agresivo, violento, Colérico. está con temperamento puro. Hay gente que es muy agresiva, incluso los criminales violentos y todo aquello, es porque en su vida infantil, desde casi poca vida, ha tenido poca educación, poca formación, poco modelo, y ha gobernado su vida el temperamento y no ha tenido tiempo de formar un carácter correcto. Entonces, Su carácter me gusta. El carácter hace filtro, sí. Pero porque si no hace filtro y no tienes educación, modelos, ejemplos, acciones que modelen tu temperamento también va a formar tu carácter. Entonces vas a ser doblemente agresivo si tienes temperamento colérico o doblemente apático. Por eso es importante incorporar cosas en la vida para ir formando carácter y logres la personalidad, logre que sea de manera equilibrada. Quería comentarles una experiencia que, bueno, en el liceo militar, yo tuve la oportunidad de participar o de estudiar en el liceo militar y existía la frase que todo lo duro, lo difícil que puede ser la experiencia de estar en un mundo militar, en el mundo castrense, era para forjar el carácter. Que a través de esa experiencia tú terminabas forjando el carácter. Esa experiencia que tenemos con padres y hermanos, vecinos, amigos, la escuela, va formándonos el carácter, nos va llenando de estas experiencias que nos van a permitir reaccionar de una o de otra manera frente a una situación en específico. Que si no tuviésemos esa experiencia, fuésemos simplemente espontaneidad
El temperamento por El sí solo, temperamento. siendo reactivo, solamente con temperamento, no es una respuesta inteligente, es una respuesta Que, biológica. que ese temperamento, como respuesta biológica, podría ser considerado desde un criterio digamos, desde una tabla de valores, con un criterio de o muy fuerte o muy débil. Pero Sí, sí. es biológico, eso es Es biológico, naturaleza. es biológico. Y lo biológico ¿Qué determina que un niño tenga un temperamento de una u otra forma? O sea, es como una lotería. Nace como... eh, O sea, bueno, ¿qué no, es que determina que un niño nace tendríamos, con determinado de temperamento? tendríamos que irnos más atrás, porque estamos hablando entonces de la parte genética. Y Oye, la Entonces genética es se como influye en eso. heredado. Porque a veces yo he escuchado Puede padres ser, que sí. yo no sé por qué Hay, ese niño nació así, si ni su papá ni yo somos así. hay, sí, Es pero hay, los una abuelos y historia. los bisabuelos ya no saben. Eso de ahí para atrás hay una historia inmensa de ancestros. pero cuando Hay componentes allí. estamos hablando de la genética y además yo le agregaría ahí estas filosofías que hablan de los acuerdos y los compromisos que se generan al tomar algunas decisiones o al tomar como verdades algunas cosas que hemos escuchado o que hemos vivido y que estas teorías, estas filosofías, estas formas de pensar dicen que se heredan o se trascienden 7 generaciones. Entonces nosotros somos consecuencia de esas experiencias que tuvieron nuestros tatarabuelos, según esta manera de pensar, que vendría siendo entonces esto que nos da como reacción biológica el temperamento. Maravillosamente explicado. Ah, y fíjate, es que a lo largo de nuestros antepasados hubo impresiones. La vida esas, uno va llevando impresiones buenas y eso, malas, positivas o negativas, para hablar en términos más positivos. claro, No que son buenas ni malas, son impresiones, ni buenas ni malas, impresiones. Esas impresiones que van quedando en nuestra emoción, la emoción positiva o negativa, genera en nosotros un sentimiento. Ese sentimiento se instala en nuestro cuerpo, en el estómago, en el corazón, en la mente, donde sea, y eso a la vez, cuando tenemos hijos, eso pasa para otro lado. Eso queda en claro, algún lado, porque son formas de energía, vamos a verlo ahora claro. metafísicamente, son las formas de energía que se transforman en otra cosa, en este caso, en el ADN. No estoy especulando, hay estudios muy serios sobre eso. El que Ey, quiera buscar en San Google puede conseguir ahí San- cantidad de cosas. Todas las impresiones de las generaciones y de las generaciones pasadas y presentes están quedando en nuestro ADN. Nosotros tenemos la responsabilidad siempre es de cuidar nuestra Ajá, parte, nuestra herencia, que viene de aquí en adelante. No somos responsables de lo que está claro, atrás, pues eso hay que quedar impreso. Pero si tenemos este conocimiento ahora, que es el exacto, carácter, que es el temperamento, que es la personalidad, creemos que podemos, el carácter se puede ir tratando permanentemente. Eso no es que se formó y ya. Podemos seguir trabajando nuestro carácter siempre y trabajando para modificar o modelar nuestro temperamento, para tener una mejor vida, obviamente. Eso a través exacto. de la educación. La educación, el ejemplo, todo esto. Eso que acabas de decir creo que es la clave para tener una mejor vida. Yo quería irme hacia el final de la conversación con un punto muy crítico del tema del carácter. Y es que las personas dicen, es que yo soy así. Y al yo soy así, me convierto en una camisa de fuerza y ahí no me saca nadie. Precisamente hace horas estaba hablando con mi esposa y efectivamente yo también vengo de una familia disfuncional como casi todas las latinoamericanas, no todas, muchas Como es latinoamericanas, normal. lamentablemente. Y mi relación con mi padre también fue en la infancia terrible. Luego fue mejor porque yo me hice adulto y yo me decidí Ya, a abrir eso. No se trataba tanto de él, sino de mí. Porque no correcto, cargué con eso todo el claro. resto de mi vida. Y ya sabía que estaba imprimiendo cosas, tenía impreso mucho dolor y mucha rabia con respecto a él. Y yo tenía que desimprimir eso porque ya yo era padre. Entonces yo quise Qué meter bueno, nuevas impresiones y me volví a imprimir para imprimir la misión, una cosa diferente. Esa fue qué mi intención bueno. sana. Ojalá lo haya logrado, pero que sí. Pero la relación padre-hijo con mis hijos es completamente diferente a la de mi padre conmigo, inexistente, y yo mi padre tenía miedo. Claro. Ese miedo lo superé luego con él. Luego yo lo regañaba a él, porque luego que los padres se hacen viejos, uno termina siendo padres de ellos. Sí, sí. Se meten los roles, ¿no? Los roles se invierten, Entonces, sí, sí, yo era el que daba orden, yo decía todo, le llevaba las cosas, le hacía mercado, le compraba la ropa, claro. todo se lo manejaba. Y me di cuenta que yo decía, pero mi padre, ¿qué me dejó positivo? Plata no. Pero nada. No, nada, no, nada. No, nada. Al contrario. Me di cuenta hasta hace poco que su forma de ser, que me hizo tener miedo muchas veces, temor, reaccionar, cómo me comporto delante de él, y todo aquello me fue forjando, fue resiliencia. Y ante las cosas difíciles de la vida, yo desde pequeño pasé momentos muy duros con mi padre, que de no haberlo pasado por las situaciones en las que él me hacía pasar,
por ignorancia, porque no era por maldad, era por ignorancia quizás, por desconocimiento, no sabía hacer de otra manera. Claro. Esa es solamente la manera que tiene, él no tiene Usaba- otra manera de ser. Usó las herramientas que tenía a la entonces, mano. Exactamente, y entonces empezó a entenderlo así, pero es que él hizo lo que podía con lo que tenía. Y está bien, entonces ahí lo perdoné y ahí lo entendí y hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y se hizo lo mejor que pudo, solamente que me era insuficiente en ese momento. Claro. Ahora sí pero con el tiempo, con el paso de los años, me di cuenta que sí, me generó una tremenda resiliencia. En el caso de mi madre, por ejemplo, mi madre también no fue perfecta, como ninguna madre lo es, pero mi madre, descubrí que mi madre me enseñó a leer, me dio abrazos y un cariño 2 o 3 veces, pero me alcanzaron para el resto de mi vida. Yo soy un abrazador impulsivo, pues mi madre, y recuerdo como 2 o 3 abrazos, cuando me estaba enseñando a leer. Mi madre y yo aprendemos a leer juntos, pues yo venía de un pueblo Esa parte me encanta. de calza y cosas, y empezó a estudiar de noche llegando, y yo era el menor de esa camada, éramos 5, yo era el más pequeño, tenía 3 y medio, 3, 4 años. Alfredo, disculpa, Ajá. dijiste que tu madre, ¿cómo fue? Ella vino de un pueblo No, más allá de que Cumaná, te enseñó a aprender o que aprendieron, ¿cómo es? Aprendimos juntos a leer, Aprendieron Porque juntos ella a leer. porque ella era analfabeta y se metió en la escuela nocturna para aprender a leer, yo tenía 4 años, y aprendió con el libro de Coquito, recuerdo el libro y todo, recuerdo las lecciones. Aprendió, se puso conmigo y los dos aprendimos a leer juntos. M ama, P.A. papá, los dos Qué juntos bello. aprendimos todo eso. Cada vez Qué que bello. sacábamos la lección juntos, ella me abrazaba. Me decía, bien, y yo quería seguir. Me decía, no, mañana hacemos la otra. Mañana hacemos la otra. Y esas lecciones de no sé cuánto tiempo duraron, no sé qué tiempo, mi madre me inculcó y ahora es que entiendo eso. Yo le recriminé un montón de cosas que hizo mal. Pero lo más valioso que me dio fue el amor por las palabras. Eso me lo enseñó mi madre. Con Qué bueno. M.A. mamá. Esa cosa, el conocer las letras, conocer las palabras, ese amor me lo inculcó mi madre. Y luego ya, fregando en las mañanas, antes de ir al colegio, ella ponía la radio y cantaba canciones mexicanas. Y yo descubrí luego que yo me hice cantante porque amaba tanto a mi madre que la escuchaba cantar y era mi ejemplo. Y cantaba bonito. Recuerdo que cantaba afinadito muy bonito. Y yo aprendí a cantar luego con el tiempo, y porque yo el único que canta en mi casa, pues mi familia soy yo. Pero yo en la cama, si antes de levantarme al colegio, escuchaba a mi madre fregando en la cocina y cantando canciones de Radio Rumbo, en una radio muy antigua. Ahí te nace el amor por la música también. El amor por la música porque estaba vinculado al amor con mi madre. Y lo que más me gusta cantar a mí, y bueno, yo he cantado de ópera para abajo, lo que más me gusta cantar es bolero ranchero, lo que cantaba mi madre. Entonces, bolero ranchero y la resiliencia son dos cosas, unas joyas que me dieron mis padres, que era lo mejor que tenían, me lo dieron. El amor por las palabras también. Tú eres una de las únicas personas en Venezuela que recuerda con cariño cuando lo enseñaron a leer, porque casi todo el mundo lo recuerda con lágrimas en los ojos, ese libro Mi Angelito y mi jardín lleno de lágrimas. Sí, no, lo mío fue con mucho amor, con abrazo y todo eso. Y me enamoré de las palabras, porque lo mío fue con amor, con abrazo y todo eso. Cuando llegué al colegio, yo sabía leer y escribir, tenía cierta ventaja con otros niños. No sé si, Katy, tengas alguna experiencia que compartir con relación a alguna herencia o alguna sanación que tuviste en el transcurso del tiempo con la relación con tus padres. Hablando de que le jalaron el pelo. De ahí que le jalaron el pelo. Algo positivo en cuanto al carácter. Mis padres me dieron algo muy positivo que yo me di cuenta hace poco, porque nos preguntaron en un curso que estoy haciendo, algún consejo que te hayan dado tus padres de pequeño o alguna persona de autoridad que tú admiraras mucho que te haya servido para la vida. Y yo recordé que mis papás y mi mamá no hablaban mucho con nosotros. No hablaban, o sea, ellos no eran muy expresivos, ni nos hablaban, ni nos abrazaban, ni nos besaban. Nada más nos abrazan y nos besan en el fin de año. Ni siquiera en los cumpleaños. Y yo decía, cónchale, pero nunca me dijeron nada. Qué raro, yo viví con ellos toda la vida. Pero recordé que no lo decían, pero lo hacían. Ellos, en la casa nunca nos faltó nada, éramos una familia, éramos pobres, pero mi papá y mi mamá trabajaban. Nunca nos faltó nada. Incluso teníamos cosas de más en el sentido de que no era solamente la comida y la ropa. También nos llevaban al colegio, nos compraban los útiles y teníamos regalos en Navidad. O sea, era bastante, para mí era bastante lo que teníamos. Nunca me ayudaron a hacer tareas, nunca me ayudaron a entregar un trabajo, pero yo tenía las herramientas para hacerlo y ellos confiaban en que yo lo iba a hacer bien. Entonces, a lo mejor no me dijeron nada, pero la confianza que depositaban y las acciones que tenían, que yo sabía que tenía alguien que me proveyera de todo y que confiara en que yo tenía lo necesario, lo que hacía falta para cumplir los objetivos, ya fue para mí bastante. Y yo siempre en mi vida he pensado que lo tengo todo. O sea, que si tengo las herramientas materiales, lo que falta, que lo tengo que hacer yo también lo doy por sentado. Y ahí me di cuenta de que sí, no hablaron, pero sí hicieron mucho. Oigan, los escucho hablar
Y se me ocurre lo siguiente, ¿cómo sería si sus padres hoy los escucharan decir lo que están diciendo? Pero siendo ustedes los padres que están escuchando a este Alfredo y a esta Katy y a este Ricardo contando esta experiencia desde los ojos de Alfredo, de Katy o de Ricardo. Sería extraordinario. Y yo, bueno, en el caso mis hijos son grandes, son adultos. No, pero creo que no hay edad para ser hijo. No, sí, no hay para eso. Y yo invito a mis hijos siempre a decirlo todo. Y lo dicen, mis hijos lo dicen todo. Fíjate, eso es difícil. En el caso de mi padre, bueno, mis padres fallecieron. Mi madre falleció el año antepasado. Pero yo en las mañanas, yo tengo prácticas, meditación y de oración en mi vida. Yo hablo con mi madre, con su espíritu que permanece en Que mí. está viva. Y le agradezco en las mañanas a mi padre y mi madre eso que hicieron. Y se los agradezco. Porque eso de ser agradecido por hoy está bien, pero yo soy agradecido por mañana, soy agradecido de niño, pero no, porque hay cosas malas hay para tirar para arriba. Ahora fíjense, ¿por qué les hacía la petición de que hicieran ese ejercicio de ponerse en la posición de ser sus padres, escuchándolos decir esto de manera espontánea? No tiene relación directa el de dónde vengo que determine a dónde voy quién voy a ser. No importa quién fui, no importa la manera en cómo me enseñaron las letras, no importa la manera en cómo recibí el amor por la música o por la vida, porque hubo un momento donde quizás esa carga biológica de la que hablabas al principio, Alfredo, era ese mecanismo de defensa frente a eso que decíamos que no nos gustaba, eso que rechazábamos por alguna razón, porque la vida te llegó de esa forma. Fíjate que Katy dice, no me había dado cuenta que no hablaban conmigo. O sea, no había una conexión con el desagrado de que no hablaban con ella, hasta que lo hizo consciente. Pero en este punto dijo, oye, que no hablaban conmigo. Lo que te pudo haber llevado a un gran rechazo, a una inconformidad y a un reclamo hacia tus padres, pero inmediatamente, según tu relato, fuiste al punto o a la visión de que, pero recibí esto. En el caso de Alfredo, que sí venía como en una especie de lucha, de batalla, de conflicto frente a lo que recibió de la vida a través de sus padres, había lo que le decía, yo no quiero esto. Había una conciencia que le decía que yo no quería esto, que entiendo que viene por la carga biológica de la que hablábamos. Pero en ambos casos venimos ahora a decir, a partir de este momento yo quiero que sea diferente. Y decidieron hacer un proceso de sanación. Por un lado, empezar a ver las cosas positivas que recibieron y por otro lado, dirigirse, acercarse a transformar con acciones y con palabras lo que habían recibido de manera natural. El carácter, para la frase que usaste también hace rato, Alfredo, para tener una vida mejor puede transformarse, puede variar, puede moldearse, sin dejar de ser tú, sin dejar de ser ese que tú dices que eres. No eres colérico, haces cosas con acciones coléricas, es decir, si tú eres, pero si tú haces, puedes dejar de hacer. Según esto, hay temperamento sanguíneo, flemático, melancólico o colérico, más la herencia genética y el entorno que lo que realmente forma. Entonces son sanguíneos, tiene unas características, flemáticos, sencillamente es clasificar la tendencia de las personas. Porque todo el mundo en su vida natural va a tener tendencia a un lado o a otro, a una forma de ser o a una forma de otro. Eso se clasificó en esto, los temperamentos melancólicos, flemáticos, coléricos, pero nadie en sí es eso, sino que tiene cierta tendencia a eso que puede ser modificado o reestructurado o remodelado a través del carácter con lo que se aprende, con lo que te enseñan, con lo que recibes de tu entorno. Eso forma también el carácter. El carácter, entonces luego, el carácter, la gente luego, todas las personalidades de la humanidad también han sido clasificadas desde el punto de vista de la psicología, también en un carácter nervioso, un carácter sentimental, un carácter colérico otra vez, un carácter apasionado, un carácter sanguíneo, un carácter flemático. Ese tema de clasificarnos, bueno, es útil y es necesario. Dígame, por ejemplo, el carácter amorfo, el carácter apático. Eso que nadie quiere tenerlo, pero que nadie realmente es que es eso. La gente, bueno, en el carácter sí es porque te está formando, pero en el temperamento tú naces con cierta tendencia que puede ser transformado a través del carácter. Y el carácter te lo puedes ayudar a formar tú. Nadie puede decir, yo soy así porque soy así. No, tú eres así porque tú quieres ser así. Nadie es así. Nadie es así. Claro. La gente quiere ser así. Y si decide ser, yo soy bravo y yo rompo vidrios y todo porque yo soy así. Bueno, si tú disfrutas vivir en un temperamento desde el punto de vista biológico incontrolado, es como un caballo brioso sin control. Esa es una decisión de cada quien también. Pues esa es tu libertad. Pero si tú quieres tener una buena vida, y esto es para los que nos escuchan, quieres tener una buena vida, tú no debes dejar tu carácter y el destino de tu vida
en manos de la biología, y de una herencia genética que no te... la herencia genética viene, tú sin pedirla, tú no decidiste Claro. ser lo que eres porque eso viene de otro lado, pero tú puedes ser dueño de tu destino, dueño de tu vida, en base a lo que le metas a tu carácter, a tu personalidad, forma tu personalidad, en esa parte tú puedes hacer algo, tú puedes modificar de ti lo que no te es útil, lo que no te es bueno, porque el ser rompevirus y todo eso, no creo que se haga feliz a nadie. Claro, y tampoco le sirve a nadie para nada. A eso iba, por eso quería hacerte una especie de inciso allí, porque la expresión de la vida buena, a lo mejor dirá alguien colérico, bueno, pero es que esta es la vida buena que yo quiero, pues de esta manera, porque también en todos casos es una especie de mecanismo de defensa, incluso el pasivo, el retraído, lo hace como mecanismo de defensa porque ahí se siente cómodo. Pero entonces yo agregaría a esa vida buena una vida en calma, porque yo te voy a decir, es muy difícil creer que alguien colérico que revienta las paredes puede decir que está en calma. Puedo entender que se está defendiendo, como considera que se está defendiendo y que de esa manera no lo van a agredir, pero estás en calma ciertamente. Entonces, la vida buena de la que estamos hablando es que puedas tener calma. Y también está otro factor que ya saliendo, somos una unidad, pero pertenecemos a un entorno, y lo hicimos más allá, pertenecemos a un país, pertenecemos a una cultura. Yo soy así porque yo soy, y tú eres feliz así, rompiendo paredes y rompiendo vidrio, porque tú eres así, porque tú eres colérico. Claro. Yo nací así. Si naciste así, te vas a quedar así. Está bien. Tú naciste sin saber leer y escribir, entonces ¿para qué aprendiste? Sí. Tú naciste sin creer a nadie, entonces ¿para qué quieres a nadie? Tú naciste sin trabajar, entonces ¿por qué trabajas? Tú naciste sin saber crear dinero, ¿para qué te gusta el dinero entonces? Si te vas a quedar como naciste, quédate completo. Claro. Te quedas en una cama y no aprendes ni a caminar, porque así fue que naciste. Pues yo nací así, ¿no? Si vamos al pensamiento primitivo de que yo nací así, bueno, quédate como naciste, pues, en una cama y no te muevas más nunca. y vivirán toda tu vida. Si te vas a quedar así. Y que te cambien los pañales. Entonces no es razonable. Entonces, yo nací así es una postura defensiva y absolutamente válida dentro de la libertad de cada quien. Resulta que tienes un entorno, eres feliz tú y es feliz tu familia, es feliz tu compañero de trabajo, claro. Es feliz tu pareja, son felices tus hijos. Entonces, la razón de vivir es ser feliz tú y ser feliz los demás, servir a los demás, y la razón de vivir es lograr la felicidad. No existe la felicidad individual, tiene que ser feliz todo tu entorno. La felicidad son estados, son momentos momentos que tienes que crear tú. La felicidad eterna y permanente no existe mientras estás vivo. Existen son los buenos momentos y eso tienes que crearlos manteniendo una excelente relación contigo y con tu entorno. No porque yo soy así, los demás son infelices, no me importa. No, ahí no hay felicidad posible, ni hay paz, ahí no hay calma y por supuesto no hay felicidad. Es que además uno no puede ser feliz si las personas con las que uno está conviviendo están tristes porque o sea, es imposible que tú estés feliz y los demás estén a tu alrededor tristes. O te tienen miedo y te detestan por ser como eres. Sí. Y tú vas a ser feliz así, que tu entorno te deteste y te tenga miedo. Eso no es posible. ¿Qué iba a decir, Katy? No, yo quería rescatar lo que ustedes han estado diciendo acerca de cómo se forja la personalidad a través de dominar el temperamento a través del carácter. Y la importancia de la familia en eso y poderlo enlazar con el tema de soy así y así me quedo. Porque, repito, en mi familia, yo crecí viendo el ejemplo de mis padres. Mis padres los dos vienen de familias, si nosotros éramos pobres, ellos eran más pobres todavía porque venían de una familia los dos muy numerosa, donde vivían prácticamente hacinados cada uno en unos espacios muy pequeños, eran familias de 7, 10 hermanos. Por ejemplo, mi mamá viene de una familia donde hubo mucha violencia. Mi abuelo era muy violento, era alcohólico. Mi abuela era ama de casa, entonces todo el tiempo eran unos golpes y una sumisión. Y yo admiro mucho el hecho de que a mi mamá, o sea, ella tendrá sus cosas que le afectó haber nacido, haberse criado así, pero ella decidió, al formar una familia, que fuese distinto. Lo que decía Alfredo acerca de que él decidió también romper con ese patrón. Mi papá también era una familia muy, muy pobre. Mi abuelo era pescador, también era alcohólico. Y tal vez no pasaba lo mismo que en casa de mi mamá, pero había mucha ausencia de parte de él. Él le embarazaba a mi abuela, regresaba como cuando los niños ya habían nacido, unos los presentaba, otros no. Y en esa intermitencia y en esa ausencia paterna que hubo, yo admiro mucho que mi papá tampoco repitió ese patrón. Mi papá siempre ha estado ahí, quizás no habla, pero siempre ha estado ahí y nunca nos ha hecho falta nada. Entonces yo cuando analizo y veo los ejemplos de las dos familias de dónde vienen, yo digo, wow, ellos formaron un hogar totalmente distinto.
Bien. Y al principio les costó, porque al principio también hubo cierta lucha y también hubo ciertas adicciones. Mi mamá fumó un tiempo, mi papá le botaba los cigarros, se los escondía. Después, o sea, y Conflicto. yo me di cuenta de que ellos venían de una familia que era de una forma y ellos tenían una personalidad marcada en su juventud y a medida que pasó el tiempo se fueron, se fueron engranando y fueron creando algo distinto a eso de donde vinieron y se convirtieron, se transformaron en personas diferentes a las que eran cuando estaban más jóvenes. Y entonces, como les digo, ellos no hablaban, pero yo a través del ejemplo vi que sí es posible cambiar, que no porque tú vengas de una familia violenta tienes que crear una familia violenta y no porque tú hayas sido de una manera antes tienes que seguir así. Y yo sé que yo les reclamaba, porque yo no se les reclamaba mucho, y les decía, pero es que ustedes no se acuerdan que se la pasaban peleando, y me dicen ahora, pero eso es parte del pasado. Ah, qué Olvídate de eso, bien. eso ya pasó. Tienes que dejar el rencor. Claro, porque yo también participaba en esas situaciones de antes. Y ahora, yo también he cambiado, porque yo también decía, bueno, yo soy así y nadie me va a cambiar. Por ejemplo, yo había sido una persona desde muy chamita que no tenía filtro. Yo decía las cosas como las pensaba y porque yo soy así. Y después entendí que era bastante agresivo, que era una falta de respeto con la otra persona, como dice Alfredo, no puedes estar bien tú si los demás están mal. Y ahora siento que me estoy transformando con ese autoconocimiento, porque lo que no se conoce no se cambia. Cuando tú conoces algo, eres capaz de transformarlo. Y ahora que me di cuenta de que se puede cambiar, pues lo estoy haciendo. No digo que ahora, mira, ya cambié, soy lo máximo, soy la versión de mí que quiero ser, pero me estoy convirtiendo en eso. Entonces, el mensaje que le quiero dar a todas las personas es que sí es posible cambiar, es un trabajo diario y el cambio tiene que ser siempre para mejor y siempre tiene que ser con un objetivo. ¿En qué me quiero convertir? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero para mí? ¿Cómo yo sería más feliz? ¿Y cómo los que están a mi alrededor serían más felices? Yo tengo un tremendo compromiso con mi familia y de verdad se los digo, lo tengo desde hace mucho tiempo, porque yo digo, si ellos pudieron hacer ese salto cuántico, para mí es cuántico, de dónde viene y lo que lograron ellos, yo tengo que hacer mucho más. Es una presión que tenía antes y después entendí que hacer el más, hacer el extra, es simplemente poder ser lo más feliz que pueda yo y la Bien. gente que está a mi alrededor. Bien, diste en el clavo, ¡Wow! perfecto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El ¡Qué cierre bella estuvo palabra! ¡Qué excelente. bella palabra! Por, Excelente. Yo no agrego porque nada más porque eso está muy hermoso. No agregaré ni una palabra más. yo sí me permitiría decir algo, porque lo que acabas de decir es que ese compromiso enfocado hacia ellos, al final termina siendo un compromiso para ti, una transformación para ti. Claro, Es algo que nace del amor propio. Y mientras tú seas más feliz trabajando en ti, más feliz va a ser tu entorno, más, digamos, más honorable sería entonces tu vida hacia ellos. O sea, estarías siendo más agradecida con ellos mientras más feliz tú seas, mientras mejor persona tú seas. ustedes como padres saben que lo único que quieren de sus hijos es que ellos sean felices. Entonces yo me Correcto, imagino Sí, que sí, mis padres sí. también quieren lo mismo, no quieren más ningún Exacto. otro cosa. correcto, Tal cual, correcto. tal cual. Alfredo, unas palabras para cerrar. Eh, Katy dijo una cosa bueno, que me dejaron el alma temblando de emoción. Qué bonito. Sí, Te conmovieron. yo lo que puedo es refrendar lo que dice Katy. Es posible cambiar. Es posible Es cambiar posible y cambiar. los cambios. Nosotros vivimos azotados por nuestro exterior. Todas las personas que nos escuchan, vivimos Claro, azotados por nuestro exterior. La vida siempre nos está ofreciendo algo. Algo hay que comprar, algo que ser, alguien a quien parecernos. Siempre nos está dando sus modelos, que no son los nuestros. Nosotros solamente vivimos comprando la vida de la manera externa lo que nos viene ofreciendo. Nosotros vivimos mucho hacia afuera y menos hacia adentro. Todos nuestros modelos están dentro. Nosotros tenemos unos ancestros, unos antepasados que hicieron una cantidad de cosas que ahora viven en nosotros. Nuestro compromiso es crear nuestra propia vida para mandar hacia el futuro a nuestros hijos, a nuestros próximos descendientes, nuestra propia huella en la vida. No quedarnos viviendo como hormigas y siendo solamente el mismo trazo sin inventar un trazo nuevo. Nosotros estamos comprometidos y tenemos que hacerlo, crear nuestro propio camino. Y eso quizás es un próximo tema, hablar sobre nuestro camino. Cada quien tiene un camino. vale, Y posiblemente muchos somos infelices porque no encontramos el nuestro o nos extraviamos. claro. Entonces, creamos nuestro camino a través de nuestro carácter, a través de nuestro temperamento, nuestra personalidad, va a ayudarnos a encontrar nuestro camino y transitarlo para que más adelante nuestra vida sea trascendente.
Cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, nuestra vida ha trascendido hacia unas generaciones mejores, en ser cada vez nosotros mejores para que nuestras generaciones nos superen incluso a nosotros. Ese es nuestro compromiso con la vida, ser felices nosotros y dar las bases para que nuestras próximas generaciones también encuentren el camino de su propia felicidad. Bonitas palabras también, Alfredo, qué bien. El tema de hoy, como dijimos al principio, de bastante carácter el tema. Bueno, quedamos entonces, cerramos hasta acá el tema de hoy. Un placer para mí haber participado en esta aventura el día de hoy, porque me parece una aventura que se vaya desarrollando el tema a medida que vamos conversando, y espero que nos veamos la próxima oportunidad y sea también bastante emocionante como es. Bueno, gracias por el espacio, por la oportunidad y la palabra perfecta. Katy los ha pegado todas hoy. Dice aventura, vale. Esa palabra está maravillosa. Está realmente una aventura, porque comenzamos a hablar sin saber y ahí empieza a salir todo sí. y eso es muy bonito cuando salen los seres humanos expresándose sin cortapisas, sin límites y con espontaneidad, hablando desde el corazón, lo que somos y lo que somos y lo que sentimos. Gracias por este espacio de hoy. He salido muy nutrido con todas las experiencias y las vivencias de ustedes. Gracias. Qué y bueno. Gracias a los que nos escuchan. Gracias, esperamos que ayudarlos en algo. Nosotros no queremos inventar nada, ni lo que decimos no es nada de lo que no existe en Google, pero solamente si usted lo busca en Google va a aparecer, pero si lo decimos nosotros de nuestro punto de vista y a nuestra manera, puede ser que consigan nosotros las palabras que le ayuden a transformar, porque 5 Visiones es eso, palabras que transforman. Palabras que transforman.